Bien, primero vamos a avanzar un poquito más en los contenidos. Hasta ahora vinimos trabajando con los números naturales, ¿sí? Los números naturales que habíamos dicho que son aquellos que me sirven para contar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y con ese campo numérico hicimos operaciones de suma, de resta, multiplicación, división, potencia, raíces, cálculos combinados. Hablamos de números primos. Y también hablamos de el factoreo de los números naturales, ¿sí? En ese campo numérico, como dije recién, estamos hablando de números que son enteros, que no tienen coma, ¿sí? Que son los primeros en surgir y son los que en algún momento me servían para contar, ¿sí? Eso es en el campo de los números naturales. Vamos a avanzar un poco más, vamos a ver un campo numérico nuevo, que es el campo de los números racionales. ¿Sí? Los números racionales que nosotros los podemos ver de varias formas. Una de las formas más conocidas de ver un número racional es como si fuera una fracción. Y otra forma también muy conocida de ver a los números racionales serían como una expresión decimal, ¿sí? A ver, acá en el pizarrón, ¿sí? Tenemos el título, que son los números racionales, las fracciones, que son expresiones de este estilo, y las expresiones decimales, que son expresiones de este estilo, ¿sí? Cuando hablamos de números racionales, son números que surgen de una división, ¿sí? De una división que a veces tiene resultado y a veces no. Por ejemplo, si yo digo 6 dividido 3, esa cuenta me va a dar 2. Si yo digo 8 dividido 2, eso me va a dar 4. Pero si yo digo, por ejemplo, 6 dividido 5, eso en números naturales no tiene solución. No hay un número natural que represente esa cuenta, ¿sí? Antiguamente, cuando no existían los números racionales, se decía que esta cuenta no tiene solución. ¿Sí? Se tendría que aclarar que no tiene solución en el campo de los números naturales, ¿sí? Vamos a ver un campo numérico nuevo donde aparecen las fracciones. Y vamos a ver que cada vez que me aparezca una cuenta de este estilo, 6 dividido 5, yo lo voy a escribir de esta forma, como 6 sobre 5. ¿Sí? Esa es la forma que vamos a utilizar ahora de escribir este tipo de divisiones, ¿sí? Cuando la división tiene solución entera, escribo el resultado. Cuando la división no tiene un resultado entero, vamos a decir que eso no pertenece a los naturales, pero lo vamos a escribir de esta forma, ¿sí? Esta forma es la forma de fracción, ¿sí? Vamos a escribir esa división como si fuera una fracción, ¿sí? Entonces, yo calculo que en la primaria habrán trabajado en algún momento con las fracciones. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es aprender a ubicarlas, aprender a representarlas, aprender a clasificarlas, hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Y después vamos a ver si comenzamos a hacer también cálculos combinados, ¿sí? Como una introducción en números racionales vamos a decir eso. Es un campo numérico nuevo, ¿sí? Que surge en un principio de una división que no tiene como resultado un número natural, ¿sí? Cuando las divisiones me dan exactas, escribimos el resultado en número natural. Cuando las divisiones no son exactas, las podemos representar tranquilamente como si fuera una fracción, ¿sí?